Buen día, República Oriental del Uruguay. Comenzamos un programa muy especial en el día de hoy con motivo de lo que ha sucedido ayer en la Fiscalía General de la Nación. En un rato vamos a conversar con el diputado Felipe Schipani, por supuesto, con el doctor Schipani, y más tarde con el diputado Gabriel Gianoli, como corresponde en sus columnas de los días martes, quienes nos honran, con sus columnas y con su participación. Pero les pedí que me dejaran, digamos, de algún modo encapsular, si ustedes de pronto lo perciben así, esta especie de editorial de análisis respecto a lo que está pasando en este estropicio o deterioro total de la justicia uruguaya desde que se instaló este sistema, que yo le llamo así sistema de justicia, porque evidentemente perdimos la independencia del Poder Judicial, perdimos la separación de poderes y perdimos las garantías de un debido proceso. Ahí está el gran problema, ahí está el problema medular. Entonces yo comienzo de esta manera exhortando al presidente de la República. Le voy a hablar a usted, presidente. Señor presidente, nuestra justicia ahora depende de usted. Señor presidente, lamento decirle que nuestra República está muriendo, que casi ya murió, está en el CTI, porque su madre, la justicia, ayer murió al mediodía en nuestro territorio nacional. La justicia uruguaya murió. Sabíamos que estaba muy enferma, pero siempre nos pasa a los seres humanos que cuando un ser muy amado está con nosotros, bueno, pensamos que puede recuperarse, tenemos la esperanza de que sane y vuelva a vivir con todo su vigor junto a nuestra presencia. Pero no fue así. Ayer un fiscal, el fiscal general de corte en la Fiscalía General de la Nación, nos anunció el fallecimiento de nuestra justicia, cuando dijo que la fiscal Gabriela Fossati no continuaba en la causa de la conexión rusa y la falsificación de documentación civil durante tantos años investigados, sucediéndose a través de esa organización para delinquir dentro de nuestro territorio nacional, organización para delinquir vinculada a falsificaciones documentarias y a una secretaría privada de José Mujica en el año 2013. Ayer se nos dijo que la especialidad técnica y su autonomía y autoridad fiscal terminaba después de haber investigado años de sucesos de ilicitud y a punto de acusar en situación de indagado al licenciado Gustavo Leal, ex director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior del Frente Amplio. La propia fiscal Fossati tiene la posibilidad de recurrir al fiscal de corte de acuerdo a los artículos 317, 309 y 318 de la Constitución. Recursos de revocación y jerárquico en subrogación. Los voy a leer. Artículo 317. Los actos administrativos pueden ser impugnados con el recurso de revocación ante la misma autoridad que los haya cumplido dentro del término de 10 días, a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el diario oficial. Los actos administrativos pueden ser impugnados con el recurso de revocación. Que quede claro que son actos administrativos. Aquí no hay actos judiciales. Aquí no se trata de independencia de la justicia. Acá no hay poder judicial. Acá no hay jueces ni tribunales, no hay magistrados. Son actos administrativos de un ente descentralizado que depende del poder ejecutivo. Es el poder ejecutivo llevando adelante actos administrativos. Por eso le corresponde a la doctora Fossati interponer este recurso que es de revocación del acto administrativo, revocar ese acto administrativo y un recurso jerárquico en subrogación porque no sea cosa que el fiscal no le acepte el recurso, porque este recurso lo tiene que presentar directamente a su autoridad, es decir, al propio fiscal de corte. Y esto lo tiene que hacer dentro del término de 10 días, a contar del día siguiente de su notificación. Cuando el acto administrativo
dice luego el artículo, cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquías, podrá ser impugnado, además con el recurso jerárquico. Este es el caso. Cuando el acto administrativo, es decir, el acto administrativo que comete el doctor Juan Gómez de destituir a la fiscal Fossati haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquías, el fiscal Gómez que está sometido a la autoridad de el presidente de la República, el presidente de la República, podrá ser impugnado además con el recurso jerárquico, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación. Cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que según su estatuto jurídico esté sometida a tutela administrativa, podrá ser impugnado por las mismas causas de nulidad que están previstas en el artículo 309. Es decir, hay una especie de parangón paralelo en cuanto a que este acto administrativo se lo puede considerar nulo y de hecho es un acto nulo, revocable. Se debe revocar, pero además con un recurso jerárquico en subrogación por las deudas, ¿viste? Cuando el acto emane de un gobierno, de un órgano de los gobiernos departamentales, bueno, acá es otra hipótesis. Artículo 318. Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto administrativo. Este es el caso, el 318 dice que si se interpone el recurso de revocación y subrogación, eh, jerárquico en subrogación, bueno, debe atenderlo el fiscal de corte. Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto administrativo y a resolver los recursos. En este caso, tiene que aceptar entonces la interposición de ese recurso, si así lo hiciera la fiscal Gabriela Fossati, si así lo hiciera. Así lo hicieron el indagado Leal con su abogado, que estuvieron horas reunidos y en dos oportunidades horas y después mediatizaron lo que conversaron y llegaron a manifestar que su pedido de destitución de la fiscal Fossati era un punto sin retorno. Eso dijo el doctor Camaño. Impresionante, ¿no? Muy cuestionable todo eso, de que la parte indagada por la fiscal titular de la causa de la investigación, fiscal que lleva adelante una mega causa de investigación, haya sido destituida porque se reunieron con el fiscal de corte pidiendo la destitución. ¿Y cuáles son los motivos legales de la destitución de la fiscal titular? ¿Qué esgrimió el fiscal de corte Juan Gómez respecto a esa destitución? ¿Qué motivó? ¿Qué ilegalidad, qué irregularidad motiva que se la destituya? Ninguna. Evidentemente, usted, presidente, puede en un acto de autoridad necesario invocar los artículos 197 y 198. ¿Por qué? Porque la situación se dio de esta manera. La parte indagada por la fiscal Fossati se reunió con su abogado defensor y el fiscal de corte en dos oportunidades, en reuniones que duraron horas, y luego salieron a mediatizar que pedían la destitución de la fiscal que apuntaba al indagado, quien pidió su destitución. De acuerdo a este panorama, pide su destitución quien ella iba a acusar luego de haber quedado en condición de indagado. Por otra parte, Fossati, la doctora Fossati, le presentó pruebas al fiscal de corte que según ella son contundentes para acusar a Leal de la comisión de delitos vinculados a esta organización para delinquir en relación a las falsas documentaciones civiles para rusos. Había quedado en condición de indagado, ella vuelve después del alta médica, según presentó certificación médica como corresponde, y ahí se encuentra con que se suspendía la audiencia que ella tenía para el jueves próximo pasado con su indagado, Gustavo Leal, a quien iba a acusar delante de juez porque tiene pruebas muy contundentes de la comisión de delitos de Gustavo Leal. Apenas Gustavo Leal quedó como indagado, a raíz de aquellos sucesos de su visita a los padres de Astesiano y que se trasladó 700 kilómetros y que su abogado Camaño no entendía por qué de testigo quedó en calidad de indagado, cosa extraña que un abogado no entienda eso,
cualquiera que está en condición de testigo en cualquier momento en un juicio o en este caso en un trámite fiscal puede pasar a calidad de indagado si no le cierran las cosas, en este caso el fiscal, si hay contradicciones graves, si hay apariencia delictiva en lo que está investigando el fiscal, simplemente es eso. Bueno, ese indagado que iba a ser acusado por la fiscal no puede ser acusado porque la fiscal la sacan, la corren del camino. La sacaron después de reuniones, después de venir anunciando, amenazando, presionando de que tenían que sacar a la fiscal. Este fiscal de corte hace lo que le dijeron el abogado de Leal y Leal. Por supuesto, personajes vinculados a los gobiernos del Frente Amplio y a todo ese proceso de años de una organización para delinquir. El indagado quedó en conocimiento de su condición, además, según la fiscal. Mentira lo que dijo el abogado. El indagado queda inmediatamente en condición de saber por qué queda como indagado. Eso lo manifestó precisamente la fiscal Fossati, es lo que corresponde. Se le va a anunciar que queda, se le comunica que queda indagado y los motivos por los cuales queda indagado, siempre actuando a derecho. Y una vez restablecida de su licencia médica, según certificado médico del alta, se encuentra con esta situación que yo les comentaba, habiéndose suspendido la audiencia que tenía con Gustavo Leal, que era la del jueves próximo pasado, en calidad de indagado. Un indagado, con su abogado, pueden más que la fiscal titular que investigó años de corrupción y es precisamente la titular de esa investigación. Un abogado y su cliente pueden más que la fiscal titular de una causa. Un indagado habla horas con el fiscal de corte y anuncia junto a su abogado que esto tiene un punto sin retorno y que Fossati será destituida. Parecían los mandamases los que ordenan y los que orientan esta investigación. Aparecieron así, apenas apareció la figura de Leal, en ese efecto dominó de esa investigación de Fossati, bueno, ahí chisporroteó el fusible muy fuerte y vino una detonación que precisamente golpeó a la fiscal titular. La detonación, en este caso, no golpeó, la ficha no cayó en el efecto dominó, según la investigación de la fiscal, sino que es la fiscal la que es golpeada. Sacan a la fiscal que está investigando y está resolviendo una compleja causa de una asociación para delinquir. Es tremendo. La investigación profunda que estaba haciendo la fiscal titular es abortada porque un indagado pide su destitución, indagado que estaba a punto de ser acusado por la fiscal Fossati. Además, iba a dar sobradas muestras y pruebas de por qué estaba indagado. Ahora, al tapar esto, al sacar de la Troya a Fossati, va a empezar toda la varaunda de todo un conventillo vinculado a Astesiano y va a salir con total resolución a decir, ¿vieron que ahora voy a hablar con la prensa, Gustavo Leal? Y a decir que es inocente y que lo querían dañar. Y ahora vamos a quedar con esa versión nefasta, sucia, intoxicante, que está ocultando la verdad. Esta exhortación y su correspondiente expectativa no se basan tan solo en sus capacidades personales, presidente, sino en su investidura. Esta exhortación nace de los mandatos de nuestra Constitución, la que parece que cada vez nuestros gobernantes estudian menos. Este pedido es de un ciudadano que cree representar en su voz a muchos compatriotas que hoy se ven abatidos por esta realidad de nuestra justicia y de acuerdo a ello están inmersos en un sentido social de duelo. Esta exhortación le habla a usted, presidente, y de acuerdo a los artículos 197 y 198 de nuestra Carta Magna, se los leo. Artículo 197. Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directorios o directores generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados, que es un fiscal de corte de la Fiscalía General de la Nación, sino un director de un ente, y en este caso de un ente descentralizado del Poder Ejecutivo que usted preside en calidad de jefe de gobierno y de jefe de Estado. Es el inmediato superior, en este caso,
del fiscal de corte, del doctor Juan Gómez. Es usted, presidente. Puede observar esos actos administrativos y disponer la suspensión de los actos observados. En caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere el caso, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que en definitiva resolverá, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 198, que voy a pasar a leer de inmediato. Es decir, usted, presidente, si no le hace caso el fiscal de corte a la observación estableciendo la suspensión de ese acto administrativo, lo puede remover, lo destituye. Eso que tanto le pidió el diputado Subía. Eso que tanto le pidió. Porque es un fiscal interino que se lo puso ahí a dedo el ex fiscal Jorge Díaz. Y usted no hizo nada. Usted no se animó a tener un fiscal titular de la confianza de su gobierno al que usted presida, porque es el presidente, es el que preside el poder ejecutivo, es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno. Usted no hizo nada. Usted se quedó con un fiscal interino que le puso toda la horda marxista del país. Artículo 198. Lo dispuesto en el artículo precedente es sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de destituir a los miembros de los directorios o a los directores generales, convenia de la Cámara de Senadores en caso de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución a que pertenezcan. Está sumamente afectada la institución de la justicia uruguaya con este tipo de actos aberrantes que está haciendo el fiscal de corte, como lo hizo ya antes con otro fiscal. Están los pro Díaz, que están todos cobijados, y los anti Díaz, como hay un WhatsApp de abogados, que están todos decapitados. En verdad, traducido, pro Díaz, pro Partido Comunista del Uruguay, y los anti Partido Comunista del Uruguay, decapitados. Fiscal Iglesias, fiscal Fossati. Ahora, del otro lado, los fiscales Lovesio, los fiscales Romano. Esos están bien. Por lo tanto, usted puede, entonces, puede destituirlo. Si la Cámara de Senadores no se expidiera en el término de 60 días, el Poder Ejecutivo, si la Cámara de Senadores, si le costara tanto a los senadores como le costó el juicio político con Carolina Cose, si tanto les costara, si no se expidiera en el término de 60 días, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución. Usted, presidente, puede hacer efectiva la destitución, tiene que esperar los 60 días, ¿no? Tiene que esperar 2 meses, es mucho tiempo, pronto en 2 meses van a cocinar mucha cosa en Fiscalía. Cuando lo estime necesario el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, podrá reemplazar a los miembros de los directorios. Bueno, esto ya lo habíamos visto. ¿Y qué sucede entonces si el presidente decide la destitución? Las destituciones y remociones, que sería la mejor hipótesis, la del artículo 197, que ahora ya haga la observación, que ahora observe, y que ahora en esa observación se suspenda el acto administrativo, este acto administrativo lo puede suspender ahora, presidente, observando al fiscal general de corte, bueno, o si no, puede sobrevenir la destitución. La destitución y remoción prevista en este artículo y en el anterior no darán derecho a recurso alguno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No hay recurso posible, presidente, si usted observa y suspende este acto administrativo o si en otro caso lo destituye. Y la fiscal Fossati tiene también argumentos jurídicos para poder acudir al recurso de revocación y jerárquico en subrogación. Esto es lo que yo quería decir porque todavía queda algo, por eso digo que la República está en el CTI. ¿Por qué? Porque todavía hay una posibilidad de salvarla. Todavía queda una posibilidad. La justicia ya murió. Hasta que no se cambie este código del proceso penal, hasta que no se cambie todo este sistema híbrido, esta ambigüedad, esta intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial,
con este sistema de los juicios abreviados y este fiscalismo superabundante, hegemónico, que ya estamos viendo todos los uruguayos, que depende de la buena voluntad de cada fiscal, porque tienen plenos poderes de decidir, e incluso por encima de ellos el fiscal de corte, es evidente que se rompió el debido proceso con sus garantías en nuestro país apenas se legisló este sistema, derogando el sistema anterior. Ahora le toca a usted, porque es usted en estas circunstancias del país el primer magistrado, según lo que consignan ambos artículos. Es usted el primer magistrado del país. Evidentemente, presidente, le repito que en estos momentos aciagos de nuestra República, el primer magistrado es usted. Y no me diga que respeta la independencia de la justicia, no venga con ese cuento porque ya no se lo cree ni Magoya, porque la independencia de la justicia es un concepto que se vincula o hace relación con el poder judicial cuando es un poder independiente, estableciéndose la separación de los poderes y las actuaciones judiciales a partir de sus magistrados como un poder autónomo e independiente, poder judicial. En este caso, estamos hablando de trámites administrativos de la Fiscalía General de la Nación, que es un ente descentralizado que depende del Poder Ejecutivo, que integra el Poder Ejecutivo y que es subordinado al presidente de la República. Es decir, Fiscalía General de la Nación es un ente descentralizado que integra el Poder Ejecutivo y cuyo fiscal es un subordinado al presidente de la República, quien preside el Poder Ejecutivo, quien es la cabeza del órgano, quien es el principal responsable político, en este caso, y también jurídico, en este caso, según diría el eminente doctrino Gierke. Usted es la cabeza del órgano, es usted el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Y repito, Fiscalía General de la Nación, y en este caso el fiscal de corte, son dependientes subordinados al presidente porque integran el poder ejecutivo en calidad de ente descentralizado, en este caso del Ministerio de Educación y Cultura, ministerio que integra el poder ejecutivo que preside, que tiene su jefatura, su jefe en usted, presidente de la República. Por eso también hay que aclarar esto, porque después viene el versito, como ya lo hizo la fiscal sustitutiva de la fiscal titular, que dijo que los fiscales creen mucho en la independencia de la justicia. Claro, justicia totalmente amañatada por investigaciones fiscales, por trámites fiscales, negociaciones fiscales, que luego acusan y si la parte acusada confiesa, se pone de acuerdo con la acusación, el juez lo único que puede hacer es firmar la sentencia condenatoria. Y si la parte no acepta la acusación, lo que puede hacer el juez es pasarlo a un juicio ordinario. No tiene ninguna autonomía el juez en ese caso de decidir nada. Todo mentira. Todo mentira. Hablan con un miedo además y todavía tartamudean, teniendo la impunidad que tienen, tartamudean, hablan mal. Así que, presidente, yo creo que ya estamos en un momento en el que tenemos que hablar claro y decir las cosas como son. En el país la justicia se murió, está de duelo. La República está velando a su madre, la justicia, la República Oriental del Uruguay. Los compatriotas republicanos, todos estamos de duelo. Tenemos una mínima esperanza, que usted se comporte como el primer magistrado del país. Vamos a una pausa y recibimos luego al diputado Felipe Esquipani para conversar con él, por supuesto. ¿Dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo.